Del 39 al 42, si usted se lee el libro de Lamentaciones del profeta Jeremías, solamente va a haber lamentos. Pero mire qué sabiduría hay en este extracto. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Mire que el ser humano se lamenta. Mire que el ser humano se queja. Mire que el ser humano vive poniendo demandas a Dios, a la vida, a los demás. Pero el ser humano se lamenta de todo menos de lo que realmente debe lamentarse. Mire, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. El único problema que el hombre viviente no puede resolver es pasar de pecador a santo. ¿Verdad? Sin embargo, el ser humano se lamenta de todo menos de su pecado. Espérese. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos al Señor. Levantemos nuestros corazones y manos al Dios de los cielos. Nosotros nos hemos rebelado, fuimos desleales y tú no perdonaste. De manera que el problema del ser humano no son los apagones, no es la ausencia de comida, no es la ausencia de agua, no es la ausencia de recursos. El gran problema es el pecado, que es la raíz de todos esos males. Entonces el ser humano por lo general anda trepando por las ramas y queriendo podar las ramas de los problemas. Pero si usted corta las ramas a un árbol, ¿qué pasará con el tiempo? Vuelve a retoñar, la rama vuelve a estar ahí. ¿De qué manera usted puede, si no quiere la sombra de un árbol, de qué manera puede erradicar el problema? ¿Podando las ramas? No, talando el árbol de raíz. Entonces, créame, el gran problema que usted tenía era su pecado y ya fue perdonado, y ya fue lavado, y ya fue justificado, y ya fue limpiado. Ahora es un bendecido, ahora es una hija de Dios. Entonces diga, no tengo problemas. Diga, no tengo problemas. La circunstancia del tiempo presente no son nada en comparación con la gloria que ha de manifestarse. Como ahorita leía la palabra acá, la salvación que en nosotros ha de manifestarse. Entonces usted crea al Señor y diga, no tengo problema. Tengo tribulaciones, tengo adversidades, situaciones difíciles, pero mi problema fue resuelto, que era mi pecado, que me separaba de Dios. ¿Usted está en Cristo ya? Mire, qué bueno, un hijo preso injustamente y cristiano también, encarcelado injustamente, pero qué bueno que en un día el Señor ya comenzó a cambiar ese lamento en baile. Emanuel, qué bueno que viniste. Usted fue el que pasó con la que vende turrones, ¿verdad? Ah, que te invitamos. Qué bueno que estás acá en la familia de Dios, tu casa también. Entonces, amados, dejemos el lamento, dejemos las quejas, que el verdadero problema ya lo tenemos resuelto, porque Jesús es el Cristo. Amén. Y precisamente, Él es el Cristo, porque vino a resolver el problema del ser humano. Y no solamente vino a resolverlo, lo resolvió. Lo resolvió. Lo resolvió. Satanás es experto en crear espejismos. Usted ha visto películas y novelas cuando personas están en el desierto con la sed matándole, de repente ven un oasis o un río y corren, y cuando llegan, ¿es arena? Así Satanás crea ilusiones, espejismos, donde te ves que llegaste al final, donde te ves desfallecido, donde te ves sin familia, donde te ves muerto. Pero vive Jesucristo el Señor. Vive Jesucristo el Señor. Que como dice también la Escritura, la Sagrada Escritura, como dice en Primera de Juan 3:8, dice, el que practica el pecado es del diablo, no el que peca,
El que practica el pecado, el que es esclavo del pecado, el que es un practicante habitual y se deleita en el pecado, ese es del diablo. Jeremías dijo, ¿de qué se lamenta? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese por su pecado. Ahora, el que practica el pecado, ¿de quién es? ¿Ya vio? Porque el diablo peca desde el principio. Ahora, la buena noticia, la good news, ¿cuál es? Para esto apareció el Hijo de Dios, Jesús, el Cristo, para deshacer, para desbaratar, para arruinar las obras del diablo. Entonces diga, no tengo problema. No tengo problema. Porque Jesucristo vino y deshizo las obras del diablo en mi vida. Amados, esto hay que entenderlo. Para que el gozo no se apague. Para que la esperanza no muera. Para que la fe se mantenga viva. El gran pecado del hombre, el gran problema del hombre es un pecado. Y para esto, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios se hizo hombre y vino como el Cristo para deshacer las obras del diablo. Y para que tú y yo ahora andemos en las obras que Él y no el diablo preparó de antemano. Hay obras, hay un trabajo que hacer, hay un tipo de vida que vivir, hay una manifestación de Dios en la tierra que solamente tú lo vas a evidenciar. Porque hay obras del diablo, pero hay obras que Dios preparó de antemano para que tú y yo ahora anduviésemos en ellas y manifestemos que todavía Jesucristo es el Señor y reina con poder. Yo no tengo problema. Diga, yo tampoco. Yo no tengo por qué lamentarme, ni de qué lamentarme. Porque mi gran problema, que era el pecado, Jesucristo lo resolvió. Jesucristo lo resolvió. Porque Jesús es el Cristo. Profeta, sacerdote y rey. En Él convergen estas tres unciones. En el Antiguo Testamento dijimos que Cristo en griego es la versión griega de la palabra Mesías en hebreo y ungido en español, que significa el ungido, el consagrado, el separado, el dedicado a Dios, el llamado por Dios para un ministerio, o profeta, o rey, o sacerdote. ¿Se acuerdan que estamos hablando de eso? Y vimos cómo, así lo dijo el evangelista, para que creáis que Jesús es el Cristo. Amén, amados. Y estamos explicando eso. Ahora, mire cómo dice acá. Estamos en la introducción todavía, calentando motores. También dice, el profeta dijo, en Isaías 49, 24 y 25, mire lo que dijo el profeta Isaías, o lo que dijo el Espíritu por el profeta, mejor dicho, hablemos así, porque no tenemos nada que oír de él, sino de lo que por medio de él Dios está hablando. Isaías 49, 24 y 25. Es precioso cuando leemos y vemos cómo la Escritura se va acomodando lo espiritual a lo espiritual y Dios nos deja cabos sueltos. Isaías 49, 24, 25. Afine los oídos, que no tenemos proyectores, hasta a mí se me olvida. 24, 25, mire lo que dice. ¿Será quitado el botín al valiente? Un valiente que peleó, que luchó, que venció y ahora toma la parte del botín, ¿le será quitado? ¿Se lo dejará arrebatar? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? ¿Un tirano va a soltar a los cautivos? ¿A las buenas? No. El diablo nos tomó como botín y como tirano esclavizó la humanidad. Escuche bien. Pero así dice el Señor:
ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado del tirano, y tu pleito yo lo defenderé y salvaré a tus hijos. El diablo es ese valiente que tomó a la humanidad como botín, que la arrebató para sí, y cual tirano aprisionó al ser humano en el pecado, en la maldad, en la amargura. Y otro pasaje dice que Satanás a sus cautivos no le abre las puertas. Pero bendito nuestro Dios, que como leímos, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Es por eso que hacía falta un Cristo. Alguien con habilidad de poder rescatar al hombre del pecado y de ese tirano llamado diablo. Todos los hombres fallaron. Adán falló. Noé falló. Usted vio cómo se embriagó. Abraham también falló. Todos los hombres que Dios llamó han fallado. No en cuanto al propósito, pero sí en cuanto a fallas humanas por debilidad. Un fallo que usted cometa no significa que abortó el propósito. No se confunda. Una caída que usted tenga no significa que cayó de la gracia. No deje que el tirano le engañe. Ellos fallaron en su humanidad, pero el propósito lo cumplieron. Pero ¿qué pasó con esto? Dios mismo tuvo que venir y hacerse hombre y manifestarse como Jesús, el Cristo, para poder resolver todo esto. Y es por eso que nuestra fe es ciertísima, iglesia. No te olvides de eso. Los pensamientos a veces divagan, las emociones cambian, hay altibajos. Hay veces que tenemos a Dios así abrazadito, pero hay veces que no sabemos si creemos en Dios o si creemos en quién. Eso es de seres humanos. Pero de hijo de Dios, ¿sabe qué es? ¿Sabe qué es de hijo de Dios? Permanecer creyendo de que fiel es Dios, quien también hará lo que se ha propuesto si permanecemos en su bondad, si permanecemos en su propósito. No importa tu debilidad, si te atreves a creer, si te atreves a creerle. Se trata de eso. Ahora, ya entrando en lo de hoy, cuando decimos que Jesús es el Cristo, es que Él es rey, profeta y sacerdote. Ahora, los profetas, ¿qué hacen? ¿Qué hacían los profetas en el Antiguo Testamento? Esos Cristos ungidos, llamados profetas, ¿qué hacían? Muy bien, comunicar la palabra de Dios al pueblo. ¿No? ¿Qué hacían los sacerdotes? Esos Cristos ungidos, llamados sacerdotes en el Antiguo Testamento, ¿qué hacían? Muy bien, mediaban entre Dios y el pueblo. Iban a Dios. Muy bien, ofrendas, sacrificios. Y venían al pueblo con gracia, con perdón. ¿Qué hacían esos Cristos ungidos llamados reyes? Gobernar. Traían justicia, equidad, dirección al pueblo. Sacaban al pueblo a las batallas, los sacaban a pelear y le entraban en paz y victoria. Así eran esos Cristos ungidos. Pero Jesús es las tres cosas: profeta, sacerdote y rey. Deuteronomio 18:18. Mire lo que dice. Vamos allí un momento. Por favor, no me pregunte, ¿dónde? No me pregunte porque entonces me equivoco yo, porque estoy leyendo, voy a estar leyendo, usted anote y luego pregunte dónde. Deuteronomio 18, versos 18 y 19. Mira lo que dice. Abra los oídos. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Ahora el Señor le dice a Moisés, profeta, no profetas, como se hablaba de muchos. En este verso dice, profeta, ¿cuánto? Profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, Moisés. ¿A quién le estaba hablando? A Moisés. Moisés es tú. Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará
todo lo que yo mandare. De manera que existen dos grandes profetas en la Biblia. Moisés y otro que levantaría como Moisés. Pero ahora, en el Evangelio según Juan, capítulo 1, mire 17 18, déjeme ver si ahí, mire lo que dice, 17, pues la ley por medio de Moisés fue, pero la gracia y la verdad vinieron ¿por quién? Por el otro profeta. De manera que los dos grandes profetas son Moisés, el profeta de la ley, y Jesucristo, el profeta del pacto de gracia. Que fue la pregunta que hizo Aida en el grupo, ¿se acuerdan? El cumpleaños, ahí está. Hubieron muchos profetas, pero ninguno como Moisés. Solamente Jesús que superó a Moisés. Entonces, ya estaba dicho que se levantaría un profeta como Moisés, que traería un cambio en la economía o propósito de Dios para con la humanidad, pero que ahora Juan dice, la ley por Moisés fue dada, pero contrapone la cláusula anterior con la cláusula que viene. La ley por Moisés fue dada. ¿La ley fue buena? ¿Fue gloriosa? Pero la ley en comparación, pero la gracia, escuche, la ley por Moisés fue dada. Pero la gracia, ese pero está diciendo que lo que dice acá se queda por debajo a lo que viene ahora. Pero la gracia y la verdad, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Hebreos dice, Hebreos 1, Jesús el Cristo, el profeta que hoy nos comunica la voluntad de Dios. Hebreos capítulo 1, verso 1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios, habiendo hablado, miren cómo dice, muchas veces y de muchas maneras a los padres, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en otro tiempo, hablaba por quién, por los profetas, que hablaban de lo que dijo Moisés el profeta. En estos días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. De manera que hoy Dios habla ¿por quién? Por el Hijo. Porque ahora Él es el profeta. ¿Cuánto estamos ahí? Entonces hay que prestar mucha atención. ¿Oísteis que fue dicho? ¿Dónde? En la ley. Pero yo, el nuevo profeta, os digo. ¿Oísteis que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Amen y hagan bien a los que os ultrajan y aborrecen. Porque aquel profeta, en aquel momento de la administración de la economía de Dios, dijo ojo por ojo, diente por diente. Porque era la única manera de que ese pueblo pudiera sobrevivir a los ataques. Era la única manera de que ese pueblo pudiera sobrevivir a los ataques de las demás naciones, movidas por quién, por el diablo, para que no naciera quién. Déjame dar un chance. ¿Es este? Sí, pero que está por abajo. Bueno, está bien. Sí. Entonces, ya llegó la corriente, ya estamos en gozo, ya estamos en júbilo, ¿ves? Ahora préstenme la atención otra vez, por favor. Dios mío, ese ventilador no da bien para allá, ese. Sí.
Sí, 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 sí. No, ese, el blanco. Ahí está, ahí está. Él tiene que dar completo, ya, ya, ya lo pusieron ya. No, así, así como está. Sí. Gracias. Vamos a aprender también este para que llegue el gozo completo. Vamos a meterle para allá. Sí. Este acomódelo también. Ese está un poquito para acá. Estamos ahí ya. Ya estamos aquí. Ahí está. Ya estamos acá. Entonces, ¿por qué a Israel se le dijo ojo por ojo y diente por diente? ¿Por qué se le dijo amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos? ¿Y por qué Jesucristo acá dice ojo por ojo y diente por diente? No. ¿Será que Dios tenía? Amados, porque ya dijimos que Satanás es el gran tirano que tenía a las naciones como cautivas. Y Satanás, vez tras vez, levantó naciones para acabar con Israel, ¿o no? ¿Pero por qué? Para que no naciera el Cristo. El tema de la Biblia no es Israel, no es Abraham, no es Moisés, no es Enoc. El tema de la Biblia, ¿sabe cuál es? Cristo. El que había de venir en el Antiguo Testamento y ahora el que vino y que volverá. Ese es el tema de la Biblia. Entonces, si Israel no se defendía, el tirano diablo que tenía cautiva las naciones acababa con ese pueblo y el Cristo no se manifestaría. ¿Sí le entiende? Pero ya ha venido el Cristo, ya no es ojo por ojo, diente por diente. Ahora es amor, porque ahora el diablo fue despojado, exhibido, como veremos ahorita, y no importa a los que matan el cuerpo y más nada pueden hacer. ¿Cuánto alaban a Jesús? ¿Sí entiende lo que estamos hablando? No es que Dios es esquizofrénico ni bipolar y allá mandaba matar y aquí no. No, son etapas diferentes dentro de la economía de Dios, donde Dios tuvo que administrar sus leyes a su pueblo de manera diferente para que su propósito se cumpliese, se llevara a cabo. ¿Oísteis que fue dicho? No adulterarás. Pero yo os digo que el que mira a una mujer para codiciarla, no dice el que mira a una mujer y la codicia, dice eso. El que mira a una mujer para, con la intención de, porque si usted miró y de repente le saltó a los ojos, quitó la vista, no hubo intención. Pero si usted anda buscando en qué recrear la vista, y cuando pasa una buena moza, Padre, grande y maravillosas son tus obras. ¡Wow! O cuando pasa un pechudo y brazudo, papá, ay, grandes son tus maravillas. Ya usted anda en otra cosa. El que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. ¿No se dan cuenta cómo ahora el profeta Jesucristo, cómo ahora Dios habla por medio de Jesucristo? Y es más, hay una versión más agresiva que dice, ahora Dios habla hijo. Como que lo único que Dios habla es Jesucristo. Como que el único mensaje de Dios es Jesucristo. Porque el que recibe y se encuentra con Jesucristo, lo tiene todo, se encuentra con todo y su problema será resuelto. De manera que el mensaje de Dios hoy no es exaltar un hombre, exaltar un pastor, exaltar un apóstol, exaltar una iglesia. No crea eso. El mensaje es, miren a mi hijo, miren al crucificado, miren al resucitado, miren al glorificado, porque Él es la salvación, Él es el Cristo. Es por eso que aquí tenemos mucho cuidado de no entretener a la gente, distrayéndolos, ni con eventos, ni con comida, ni con bebida, ni con boberías como esas, que cualquiera la puede dar. No, lo que Dios habla ahora es hijo. Lo que Dios habla ahora es Jesús el Cristo. Lo que Dios habla ahora es su manifestación en carne, Emmanuel. Entonces, que Jesús es el Cristo
nos habla de que es el profeta. Juan 1:1 también dice, en el principio, usted sabe, era el verbo o la palabra. Y el verbo o la palabra era con Dios. Y el verbo o la palabra era Dios. Pero el verso 14 dice, Juan 1:14, y aquel verbo o aquella palabra fue hecha carne. Un paréntesis. Palabra, lo que aquí se traduce como verbo, en el original es el dabar o palabra de Dios. ¿Y sabe qué dice la Biblia en la versión aramea? Que es un hebreo más antiguo, el arameo. Cuando dice, y Dios se paseaba por el huerto, nuestra Biblia, ¿sabe qué dice la Biblia aramea? Y el dabar se paseaba por el huerto. No era que Dios se paseaba, era que la palabra de Dios se paseaba con el huerto. Cuando los profetas dicen, y vino a mi Dios de noche, o vino a mi Dios en visión, ¿sabe qué dice la versión aramea? Y vino a mí la palabra de Dios anoche, y vino a mí palabra de Dios en visión, porque a Dios nadie la ha visto jamás. ¿Sabe lo que Dios envía? Su palabra. Y Juan 1:1, comencemos en el principio, 1:1, luego vamos a 14. 1:1. En el principio era el verbo. Hay verbo, es palabra o el dabar. ¿Qué era Jesucristo en el principio? La palabra. La palabra. Él era el Hijo de Dios en el principio. Eso no lo dice la Biblia. Dios llamó a su Hijo el que nació de María. ¿Qué era? La palabra. Pon el 14 ahora. Y aquella palabra o verbo, ¿saben qué se hizo? Carne. Verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Ahí habitó, dice el original, se entabernaculizó. ¿Qué era el tabernáculo? Aquella tienda de campaña o de reunión que en el Antiguo Testamento Dios ordenó a Moisés que el pueblo hiciera. En otras palabras, aquel verbo, aquella palabra, se hizo carne, se hizo de un tabernáculo, se hizo de una casa. ¿Y quién es? Jesús el Cristo. Entonces, Él es la palabra de Dios andante, caminante, hecho hombre. Diga, el profeta. Él es el profeta. Él es el Cristo, el profeta. Así que, amados, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito. ¿Cómo es un símil? ¿O no? Que establece una comparación, pero también una analogía, pudiéramos decir, algo en común entre A y B. Y vimos su gloria como este verbo que se hizo carne, vimos su gloria como el unigénito del Padre. Dice cómo, porque Dios no tenía un unigénito eterno, pero cuando se hizo hombre, ahora se manifiesta como ¿qué? Como el unigénito del Padre. ¿Cómo? Oye, vino como un león. ¿Es un león? ¿Cómo? Semejante. Porque está diciendo que así como un león es fiero, Él vino como un fiero, como una fiera. Esa mujer con los hijos es como una leona. ¿A qué se refiere? A que los defienda a capa y espada. Hace poco vi ahí en Facebook un león que hace al cachorro y viene la leona, le da 3 bofetadas, ¡quin, can, can! Y una mordida al león. ¿Qué te pasa a ti con mi cachorro? Tú serás el león, pero yo soy la leona. Entonces, ¿cómo establece alguna similitud o semejanza entre dos partes?
Entonces ahora, vimos su gloria cuando se hizo carne como el unigénito, como el Hijo primero, lleno de gracia y de verdad. Él es la palabra de Dios. Es por eso que el Antiguo Testamento es inferior a revelación que el Nuevo. Aquí le hemos dicho, el Antiguo Testamento es como la luna, que una luna bien brillante en la oscuridad alumbra, parece un sol. Sobre todo en el campo, donde no hay lámparas y esto, la luna llena, mire, pero usted no ha visto que la luna llena a veces por el día se ve, pero en comparación con el sol, ¿qué es? Nada. El antiguo pacto es como la luna que dio luz a los hombres, trajo palabra de Dios a los hombres, trajo la promesa del Cristo a los hombres, pero cuando el sol de justicia nació, pero cuando Dios se manifestó en Cristo y como el Cristo, el antiguo pacto pierde su gloria, pierde su esplendor, y aunque sigue ahí, apenas alumbra en comparación con la gloria del nuevo pacto. La luna en un día oscuro, en una noche oscura, perdón, la luna llena, cielo despejado, es una maravilla como alumbra. Pero cuando el día atrapa esa luna no representa nada. Entonces, Él es el profeta. Estudie el Evangelio. Estudie las cartas apostólicas, donde los apóstoles hablan de Cristo, porque Dios ahora está hablando por el Hijo. Amén, que es la palabra hecha carne. Eso debemos entenderlo. Sí, por allá Moisés mandó guardar el sábado. Sí, por allá circuncidaban a los hijos. Sí, por allá guardaban Pascua, Yom Kippur, Yom Torúa. Allá habían fiestas. Sí, allá. Pero acá, Cristo es la Pascua, Cristo es la fiesta, Cristo es el todo en todos. ¿Ya entendió? Pero mira, ¿es bíblico? Sí, es bíblico. En boca del primer profeta, Moisés. Pero ahora, el profeta de turno, ¿quién es? Jesucristo. A Él oíd. ¿Sí pueden entender eso? Ya lo vimos también en el monte de la transfiguración. Y mira que yo repito esto, pero es necesario. Ahí en el monte de la transfiguración, vamos a leerlo otra vez. Presta atención. Mateo, Marcos 9, versos del 2 en adelante. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y se los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. ¿Por qué se transfiguró? Porque lo veían siempre como usted me ve a mí, como yo le veo a usted, normal. Pero ese día los tomó aparte y se transfiguró delante de ellos. ¿En qué consistió la transfiguración? Verso 3. Sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra los puede hacer blancos. Porque Él era la palabra gloriosa y llena de poder en un tabernáculo o cuerpo humano. Y todo el tiempo que estaban mirando al humano, a la carne, pero dentro de esa carne, dentro de esa tienda de campaña llamada cuerpo, ¿qué estaba? ¿Qué estaba? La palabra de Dios que vive para siempre. Amados, esto es maravilloso. Y les apareció Elías con Moisés y hablaban con Jesús. Y allí el transfigurado aparecieron dos personajes que habían vivido miles de años antes que Jesús, Elías y Moisés. Moisés, ¿qué representa? La ley. Y Elías, a los profetas, en otras palabras, el antiguo pacto. Y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Maestro, mira,
Elías, maestro, mira a Moisés. Ellos quitaron ya la vista como que del maestro y la estaban poniendo como que en Elías y Moisés. Así muchos hoy han quitado la vista del maestro y la han puesto en el antiguo pacto. Repito, hablando hebreo, cantando en hebreo, vistiéndose como judíos, guardando fiestas judías, distraídos, diga, distraídos, con Moisés y Elías. Bueno que hagamos, bueno que nosotros estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Nosotros no importa que nos mojemos ni que el sol los mate. 3 enramadas para ustedes 3. Qué bien se ven. Porque no sabía lo que hablaba. Pedro no sabía lo que estaba hablando. Y así, cada vez que un creyente quiere reducirnos a la ley y mezclar la ley con la gracia, no sabe lo que está hablando. ¿Era buena la intención de Pedro? Pero él no sabía. Él no sabía. Volvamos a las raíces hebreas del cristianismo. Ellos no saben lo que están hablando. Las raíces del cristianismo no son hebreas. La raíz de David es Emanuel, es Jesucristo. Esa es nuestra raíz. Porque no sabía lo que hablaba. Pues estaban espantados. Imagínense, Moisés y Elías que habían muerto miles de años antes y ahora. ¿Y esto qué es lo que es? No nos metamos ahí. Entonces vino una nube que les hizo sombra. Y desde la nube, una voz que decía: este es mi Hijo amado. Esta es mi palabra que se hizo carne. Oigan, este es mi Hijo amado. A él oíd. Ya el tiempo de Moisés y Elías hablar terminó. Porque ellos hablaban ¿de quién? De mi Hijo amado. Pero llegado a mi Hijo amado, a él oíd. A él escuchen. Amados, ¿lo ven o no lo ven? En una ocasión le dijeron los discípulos, los fariseos a Jesús: nosotros somos discípulos de Moisés. Jesús le dijo: si fueran discípulos de Moisés, si ustedes realmente entendieran lo que escribió Moisés, a mí me creeríais, porque de mí habló él, porque de mí escribió él. Ustedes leen a Moisés, pero no entienden a Moisés. Porque si entendieran lo que Moisés dijo, se arrodillaran delante de mí. Porque yo soy la esperanza de Moisés. Yo soy la gloria de la que habló Moisés. Amados, ¿pueden verlo o no? No nos dejemos confundir, por favor. Él es el Cristo. Él es el profeta. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron a más nadie consigo, sino a Jesús solo. Diga, Jesús solo. Con él basta. Con él me basta. Con él estoy completo. Con él estoy pleno. No necesito más nada. ¿Usted puede comprender esto? Él es el Cristo. Moisés y Elías cumplieron su rol. Ahora, Él es la palabra. Él es el profeta. ¿Sí puede entender eso, amado? Él es también el sacerdote. Hebreos 6 del 18 al 20. Mire lo que significa que es el Cristo, el ungido. El ungido como profeta. El ungido o Cristo como sacerdote. Hebreos 6, versos del 18 al 20. Mire cómo lo dice. Para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, Dios es digno de confianza. Es imposible que mienta.
pero ¿por qué si Él dice no se cumple? ¡Ey! Es imposible que Dios mienta. Ahora, tú tienes que estar seguro que lo que te están diciendo los pastores, que lo que te están diciendo los líderes, que Dios dice, sea realmente lo que Dios dice. Porque hay veces nos meten en la cabeza cosas como que Dios dice y Dios nunca las ha dicho. Y Dios nunca va a cumplir lo que Él no dijo. Porque yo con mi buena voluntad vine a decirte cosas lindas. Dios está atado, Dios está amarrado a su palabra. Es imposible que Dios mienta. Pero si lo que tú tienes como palabra de Dios es mentira de los hombres, o una palabra de Dios desfasada, desactualizada, porque el antiguo pacto es palabra de Dios o no, sí, pero es palabra pasada. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido a asirnos, a agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La esperanza fue puesta. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La esperanza fue puesta, ¿sí o no? Este evangelio se le predica a ¿quiénes? A toda criatura. A toda criatura, ¿qué se le pone delante? La esperanza. Pero solo algunos corremos a asirnos, a agarrarnos, a sujetarnos de esa esperanza. Él murió por todos. Él no murió solamente por algunos, pero no todos corren a agarrarse de esa esperanza puesta delante de nosotros. Benditos nosotros que vimos la esperanza y corrimos, amén, y estamos en Él. Como dice el otro pasaje, el 19, la cual tenemos como segura y firme ancla. Esta esperanza, esta confianza de que Dios no miente, así como los barcos arrojan anclas, el ancla va al fondo o lecho marino y ahí se sujeta, y aunque el barco puede que se mueva, no es arrastrado. Tenemos un ancla seguro y firme que penetra hasta dentro del velo en el cielo, hasta el trono de la gracia, donde está Jesucristo sentado. Estamos anclados ahí. Y aquí abajo los vientos, las luchas, enfermedades, apagones, hambre, todo tipo de cosas. Y a veces estamos como que, hey, nos va, pero mentira, estamos anclados al trono de la gracia. Estamos seguros, estamos firmes, estamos convencidos de que es imposible que Dios mienta. Porque Jesús es el Cristo, el que resolvió los problemas de la humanidad, pero que solamente pueden experimentar a Cristo como solución los que corrimos a asirnos, a sujetarnos a Él. Y ahora el ancla la tenemos fijada a su trono. ¿Me estoy explicando en esta mañana o no? ¿Lo repito o lo está entendiendo? Y que penetra hasta dentro del velo. Amados, qué triste es cuando nuestra confianza está en los hombres. Cuando tu confianza es en tu pastor. Cuando tu confianza es hasta en la iglesia con la que te reúnes. Amados, nada puede permanecer delante de Él. Tu confianza debe ser el Señor. Los hombres fallamos, los hombres nos equivocamos, los hombres mentimos, pero Dios es fiel. Es imposible que Él mienta. Es por eso que por lo menos aquí en la familia de Dios, siempre lo decimos, la única cabeza de la iglesia es Cristo. Él es el único que no engaña. Él es el único que jamás cae. Él es el único que jamás te falta. Porque los hombres, hoy estamos así y mañana podemos estar asados. Pero el Señor Jesucristo, wow. Tu confianza, mi confianza debe estar en Él, amados. Los hombres te van a decepcionar. Tu marido, tu esposa, tu pastor, tus hermanos. Hay momentos que tus hijos, tu presidente, hay momentos que te van a decepcionar, que te van a faltar. Pero Jesucristo es tu ancla, que esté en Él. Porque aunque padre y madre te dejen, Él con todo te recogerá. ¿Sí puedes entender esto?
¿Sí puedes entender esto? El otro pasaje, ¿cómo dice? Hasta el velo, donde Jesús entró por nosotros, hecho precursor, hechos sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesucristo no solamente es el profeta que trae la palabra de Dios, es la palabra de Dios, sino que también es ahora el único mediador entre Dios y los hombres. En el Antiguo Testamento habían muchos mediadores, muchos sacerdotes, ¿sí o no? Pero ahora, Él es, no dice hecho un sumo sacerdote, no, hecho sumo sacerdote para, en el Antiguo Testamento, a causa de la muerte, hubieron muchos sumos sacerdotes, se moría uno y ungían a otro. Pero Él murió una sola vez para vencer la muerte y ahora vive para siempre y es el sumo sacerdote eterno para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec fue el que le salió al encuentro a Abraham cuando Abraham fue a rescatar a Lot, su sobrino, de una coalición de 5 reyes, y Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo y rey de Salem, fue a recibir a Abraham con pan y con vino, y Abraham le dio los diezmos de todo. Es la primera vez que se menciona diezmo en la Biblia y que se habla de un sacerdote. Pero si nos metemos ahí no terminamos. Léase la historia ya en Génesis. Según el orden de Melquisedec, el otro pasaje, 21, vamos a dejarlo ahí. Entonces, sacerdote para siempre. Amados, es por eso que dice que Él intercede por nosotros. En tu debilidad, en tu flaqueza, Él intercede por nosotros. Y como que Él cargó con tus pecados y Él vive para siempre, el sacrificio de Él tiene valor eterno. Los animales que mataban en el Antiguo Testamento, había que matarlos ¿cómo? De continuo. Y una vez al año sacrificaban el cordero en la Pascua, que era por la expiación de los pecados. Todos los años había que hacerlo. Pero ahora, como Jesucristo vive para siempre y el sacrificio es el mismo, ya no hace falta más sacrificios, sino que su sangre se mantiene viva y fresca, limpiándonos de continuo de cualquier pecado. Porque Él es ahora el ministro, el mediador, el sumo sacerdote. Así que no sigas pidiendo perdón por tu pecado de ayer. ¿Te arrepentiste? Recibe el perdón. No sigas pidiendo perdón por tu pecado de hace media hora. ¿Te arrepentiste? Recibe el perdón. No sigas pidiendo perdón por el pecado de hace 5 minutos que me juzgaste. Míralo allá arriba parado con ese pejuelo, parece no sé qué cosa. Si te arrepentiste, ya Él te perdonó. ¿Usted pensaba que Dios te perdona porque tú le pides perdón? ¿Cuánta gente dice una cosa con la boca y sienten otra en el corazón? El que confiesa su pecado y se aparta, no hay que pide perdón. Hay quien pide perdón para engañarte, para camuflarse y hacerte la peor. Pero Dios no juzga por apariencias, Él ve la intención. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Dice que el hijo pródigo, cuando llegó, dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, aunque seas como uno de tus jornaleros o trabajadores. Y el padre, ¿qué hizo? Hijo mío. Hay creyentes que todavía están pidiendo perdón hoy por el pecado del siglo antepasado. Recibe la gracia. Él, como sumo sacerdote, permanece intercediendo y su sangre tiene valor eterno. Cuando usted peque y se arrepiente, ahí mismo recibe la limpieza. No porque pidió perdón, sino porque se arrepintió. Porque uno pide lo que no tiene. Uno pide lo que otro te retiene. Dios no retiene el perdón. Tú eres quien te retienes el perdón
cuando no confiesas, cuando no te apartas, cuando no te arrepientes. Pero si te arrepientes, pobre diablo, porque la sangre de Cristo te limpia de todo. No dice me limpió, me limpia, presente continuo. Déjame leértelo, déjame leértelo. Es por eso que usted no va a escucharme aquí. Padre, perdona nuestros pecados. ¿Qué doy a entender? De que mis pecados están retenidos. Y si yo no le pido perdón ahora, Él no desata el perdón. Analiza. ¿Usted pide lo que tiene o lo que no tiene? ¿Dónde usted ve en las cartas apostólicas a los apóstoles pidiendo perdón? A Simón el mago, ruega a Dios te perdone tu maldad, bandido, que quieres comprar el don del Espíritu Santo. Arrepentimiento genuino. Apenas ocurre, ya su sangre automáticamente, ¡pum!, te limpia. Déjame leértelo. Amados, el día que la sangre de Jesucristo no esté en nosotros, no somos hijos de Dios. Es por eso que esa locura que hacen algunos por ahí, cuando van a reprender el demonio, y ahora tomo el escudo, tomo la espada y me cubro con la sangre. Tú te cubres ahora. Porque la sangre no estaba en ti. ¿Quién tú eres? Usted nunca va a ver eso en la Biblia, que se cubren con la sangre. La sangre es para perdón de pecado, es para limpieza, no es para guerra espiritual. Eso es incierto. La sangre es para remisión de los pecados. Porque Él es el Cristo, el sacerdote. Déjeme leérselo. Primera de Juan 2, capítulo 1. Verso 1. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Dios no quiere que peques, porque Él te dio su espíritu para que no peques, porque te dio su palabra para que no peques, porque Él está en ti guiándote para que no peques. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? Al sacerdote, a Jesucristo el justo. Ahora mire lo que dice acá. ¿Y por qué dice esto? Porque en el capítulo anterior, hijitos míos, estas cosas os escribo. ¿Qué cosas? El capítulo 1, al final en esto. Capítulo 1, sí, a partir del 8. No. 1, 6. Estas cosas escribo. ¿Qué cosas? 1, 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, ahora que tenemos unión con Él, comunión, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El que tiene comunión con Él no practica las obras del diablo, no practica las obras de las tinieblas, porque está en común unión, está unido con Él. Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión, no solamente con Él, los unos con nosotros. Esos hermanos que son espinosos, que viven chocando con los demás, tienen que revisarse. Un hermano que tiene verdadera comunión con Jesús, tiene verdadera comunión con el cuerpo de Jesús. Porque Jesús es el Cristo y su cuerpo, que somos nosotros, una cosa son. Esos hermanos que viven chocando con los demás, revísese. Ay, yo no sé qué tiene el diablo conmigo. No, el diablo no tiene nada. ¿Qué tienes tú con el diablo? Que no sueltas al diablo. Algunos el diablo los tiene, pero hay otros que son los que tienen al diablo. Y cuando el diablo se le quiere ir, ven diablo, ven. No nos dejemos engañar.
Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión uno con nosotros, coma, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, presente continuo. ¿Ya lo está mirando? Nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros, porque fallamos. Sí. Si confesamos, escuche, si tú confiesas tus pecados y le pides perdón a Dios, eso es lo que dice ahí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí te dice que le pida perdón. No hay un solo pasaje que dice que un hijo ya reconciliado, el padre lo perdona porque le pide perdón. Es porque anda en arrepentimiento, en humildad, reconociendo su falta. ¿Lo ve o no lo ve? Amén. ¿Lo ve o no lo ve? Amén. Señor, te pedimos que nos perdones porque siempre pecamos. Qué bien. Que tú estabas con tu pecado retenido. Qué bien. ¿Cómo tú andabas así, sin perdón? La religión te enseña eso. Te hace sentir indigno, miserable, pobre, desgraciado. Pero si Jesucristo vino para quitar mis pecados y sigo siendo un pecador, pero si Jesucristo vino para limpiar mi conciencia y sigo con la conciencia culpable, ¿qué efectiva es la obra de Jesucristo? ¿Ven, amados? O sea, la religión te machaca. No. Cuando yo fallo, cuando yo peco y reconozco, si mi arrepentimiento es genuino, la sangre me limpia. Automáticamente, no porque pida perdón. Mire, esta respiración es automática. Expiro, inhalo, exhalo, ¿no? Inhalo y exhalo. Arrepentimiento, perdón. Confesión, perdón. Eso es automático. Oye, no me moleste. Debo calcular el tiempo para inhalar y exhalar. Espérate, no me hable ahora. No, son procesos metabólicos automáticos. Así pasa en espiritual. Cuando uno tiene comunión con Él, Él te lleva, Él te mueve, su sangre te limpia, Él te guía, Él te perfecciona. Porque si dependiera de nosotros, estamos fritos. Esa es la confianza que tenemos en Él. Pero sin embargo, hay algunos que porque oran bastante, que porque ayunan bastante, que porque viven pidiendo perdón, están llenos de orgullo y arrogancia. Dios me tiene que contestar, porque yo oro, porque yo ayuno. ¡Ey, fariseo! Padre, ayuno 2 veces por semana, diezmo todo lo que tengo. ¿A qué se parece eso? Al fariseo. Y el publicano se propicia a mi pecador. Dice que el publicano, fue justificado, pero fue condenado. Entonces, el día que usted confíe en sus obras para salvarse, se llenó de arrogancia, se llenó de orgullo, y si no cayó, está a punto de caer de la gracia. Aún tu obediencia, aún tu fidelidad, es gracias a que Él produce en ti y en mí, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y claro, esta fe tiene obras. Pero amados, no nos hagamos. Él es el sacerdote. Él es el que nos limpia. Él es el que nos perdona. Él es el que llevó nuestros pecados de una vez y para siempre. No seamos sinvergüenzas. No seamos indolentes. Pero su perdón, Él no lo retiene. Él no lo retiene. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora viene esta cosa, les escribo lo que leímos ahorita. Familia, ¿estamos entendiendo o no? ¿Cuántos hijos de Dios no disfrutan la vida cristiana
por un pecado de hace 5 años, de 5 meses o de 5 días. Si te arrepentiste, suelta eso. Recibe la sangre que te limpia. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Cuándo? Hoy. Ayer ya pasó. El año pasado ya pasó. Con lo bueno y con lo malo que hiciste, ya pasó. Hoy es el día. Hoy es el momento de seguir en comunión con Él. Hoy es el momento. Así que dile, diablo, ya sé cómo es. Me estabas acusando por mis pecados pasados. Me estabas acusando por mi falta de ayer. Y me estaba diciendo que Dios no me perdonaba. Pero hoy aprendí que si me arrepiento genuinamente, mi Padre me perdona. Diablo mentiroso, fuera. Papá, recibo tu perdón. Recibo esa limpieza de continuo. ¿Te atreves a vivir de esa manera? Eso es andar con limpia conciencia. Pastor, pero usted no sabe lo que hice ayer. Yo no lo sé ni lo quiero saber. La sangre de Cristo te limpia. Si confiesas, si te arrepientes. Pastor, por el pecado que yo cometí fue, oye, la ley de Moisés, habían pecados de muerte. ¿Cuáles eran los pecados de muerte? Los pecados que no eran perdonados o redimidos por sacrificios. Ejemplo, los que quebrantaban el día de reposo. Bueno, hubo uno que fue apedreado por eso, pero luego todo el pueblo se desvió y se pasaron años sin guardar el día de reposo. Cuando alguien era hallado en brujería, era un pecado de muerte porque no tenía remisión ni perdón. Esa persona que era muerta. Cuando alguien no honraba a padre y madre, como hubo uno que por maldecir a su padre los mataron, lo mataron. Es un pecado de muerte porque no tiene perdón o remisión. Esos son los pecados de muerte, los que según la ley de Moisés no tenían perdón y había que matar al pecador. ¿Cuáles eran los pecados que eran de muerte? Los que con sacrificios y con ofrenda se cubría la falta, se perdonaba al ofensor y lo dejaban vivo. ¿Ya entiende? Pecado de muerte, pecado no remisible, no perdonados y mataban a la persona. Bueno, te cuento. La sangre de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo, tiene perdón hasta para los pecados de muerte. Al que mataba conscientemente, pecado de muerte, mátalo. A los que violaban, mátenlo. A los que practicaban hechicería, mátenlo. Pero la sangre de Jesucristo aún limpia los pecados de muerte, asesinato. Los homosexuales, si al homosexual no vivirá, lo mataban. Pero la sangre de Jesucristo limpia el homosexualismo, limpia la brujería, perdona cualquier maldad. ¿Te atreves a recibir esa verdad? Entonces, hoy sacúdete de la conciencia culpable y tú anclas al trono de la gracia donde está Jesús con su propia sangre viva y fresca para perdonar y seguir expiando tus pecados, ya no los pasados, los presentes y los futuros, siempre que te arrepientas y permanezcas en Él. Déjame decirle algo. El sacerdote entraba al lugar santísimo, sabe que estaba el tabernáculo, que era la tienda de campaña, pero estaba el atrio, había una cerca, un patio, la tienda, una cortina interior que separaba 2 cubículos, atrio, el patio. Ahí estaba el altar, mataban el animal, el lavacro de bronce, entraban a la tienda, la primera parte del lugar santo y la segunda parte del lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Allá, solamente quien entraba al lugar santísimo, el sumo sacerdote, una vez al año, con sangre de animales. Pero
el ministro estaba en el atrio, de ahí pasaba al lugar santo, de ahí al lugar santísimo, ofrecía el sacrificio con una campanita, quirín, 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 y una soguita amarrada, porque si el hombre estaba sucio, la santidad de Dios lo mataba. Él estaba oficiando, derramando la sangre, orando por el pueblo, y ahí el ministro confesaba todos los pecados: el robo, fornicación, adulterio, mentira, y ahí confesaba todos los pecados, habido y por haber. Y tomaba un tiempo, y la campanita, quilín, quilín, y la gente afuera: está vivo, la ofrenda está siendo recibida. Hasta que de repente, cuando terminaba de oficiar, salía el sumo sacerdote. Cuando el pueblo lo veía, qué júbilo, qué gozo, la ofrenda fue recibida, un año más de perdón. O sea, entraba y salía. Jesucristo entró y saldrá, porque volverá. Mientras el ministro estaba dentro, ¿qué estaba haciendo? Oficiando, purificando. Mientras Jesucristo esté allá arriba, allá adentro, ¿qué está haciendo? Ministrando, perdonando, sigue purificando. Pero cuando Él venga la segunda vez, que es cuando sale, ya se acabó el sacrificio. Ya viene la segunda vez, sin relación al pecado, a buscar a los suyos y a condenar a los que no creyeron. O sea que todavía, ahora Él está allá, en este sentido, y sigue perdonando, y sigue limpiando, y sigue santificando, porque su sangre te limpia de todo pecado. Es por eso que Él es ahora el intercesor, el mediador, porque todavía, aunque ya consumó su parte terrena, todavía Él sigue ministrando a favor de los que creemos y de los que siguen creyendo, porque se van añadiendo a esta fe. Entonces, cuando yo fallo, cuando yo peco y digo: Señor, ay Padre, hice mal. Y el Padre dice: ¿cómo? ¿Reconociste? ¿Confesaste? Sangre que te limpia. Una vez más, recibe el perdón. No deje que nadie te acuse. Si eres hijo, su sangre te limpia hoy. 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 De tus pecados de hoy. Y mañana de los de mañana. Siempre que te mantengas con el ancla al trono de la gracia. Si te desconectas de Él, aunque andes como un santo de santos, sin practicar la maldad, si el ancla lo sueltas del trono y andas en tu carne, no vas a cometer pecado. Te cometes en un pecado. Eres pecado. Porque uno es uno con lo que practica. Entonces, ¿para quién la gloria? ¿Para quién la alabanza? Entonces hoy te digo: suelta ya esa culpabilidad. Suelta ya eso. No hables más de eso. ¿Te arrepentiste? ¿Ya el Padre lo vio? Perdonado eres. Perdonada eres. Esto merece un aplauso, ¿no? Esto merece un aplauso. Esto merece gozo, alegría, júbilo. Él, como Cristo, es el profeta, es el sacerdote, pero también es el rey. Ya leímos ahorita Isaías. Vamos ahora a Colosenses 2:13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados. Oiga, perdonándonos todos los pecados. ¡Wow! Sigue. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria,
quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Está hablando de lo que pasó en el pasado. Había un acta de decretos, éramos pecadores, éramos culpables, destituidos de la gloria de Dios, merecedores de la ira de Dios. Pero dice que el acta de los decretos que nos era contraria, ¿qué hizo Jesucristo? Perdón, el anterior. ¿Qué hizo Él? Quitándola de en medio, la anuló, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Mire qué hermoso. Había un acta legal que justificaba que tú eras un pecador condenado, digno de muerte. No digno de la gracia, no digno de la misericordia, digno de la ira. Pero Jesucristo, el justo, con su sangre, con su sacrificio, Él logró algo por sus méritos. Esta acta de decretos la quitó, la clavó en la cruz, rompió. Los antecedentes penales los rompió, los borró del sistema. El otro, el 15, y despojando a los principados y a las potestades, ya está hablando de los poderes demoníacos y satánicos, despojando a los principados y potestades, rangos, los exhibió públicamente, triunfando. Ahora Jesucristo peleó contra los principados y las potestades, contra el diablo, contra el tirano que leímos ahorita, y venció sobre ellos en la cruz. Él es el rey que venció al tirano diablo, a la potestad satánica. Él lo venció. ¿Qué más dice? Hasta ahí, hasta el 15, en la cruz. Ok, dice, por tanto, ya lo otro léalo después. ¿Qué dice ahora? Para que usted vea Apocalipsis 17:14. Apocalipsis 17:14. Mire qué hermoso. Pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Él es el Cristo, el profeta, la palabra, el sacerdote, el mediador y el rey. Pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, ¿quiénes están con Él? ¿Quiénes estamos en Él? Y los que están con Él son llamados pecadores arrepentidos. Yo quisiera saber de dónde los pastores sacan de que somos pecadores arrepentidos. Todos somos pecadores, pecadores arrepentidos. No. Nosotros, nuestros pecados, ¿qué fueron? Si la paga del pecado es muerte. Muy bien, ahí está. Yo soy una asesina que asesiné, pagué mi pena, sigo siendo una asesina. Yo soy un pecador. Jesucristo murió por mí, cargó mis pecados, mi pecado fue sobre Él, su justicia vino sobre mí, pero sigo siendo pecador. La paga del pecado es muerte. Dios está enojado con los pecadores todos los días, dijo el proverbista. Usted no va a leer nunca que a un lavado por la sangre se le llama pecador, porque Él murió ¿para qué? Para quitar nuestros pecados. Es por eso que en todas las cartas, a los santos que están en Colosas, a los santos que están en Corintios, nunca los pecadores. ¿Qué somos ahora? Santos. ¿Cuántos son aquí pecadores arrepentidos? Guarde la mano, que somos santos. Mire, y los que están con Él, ¿qué somos? Elegidos y fieles. ¿Sabe cómo Dios te llama? No te llama pecador, te llama fiel, te llama santa, te llama elegida, te llama bendecida, te llama perfeccionado, te llama santificado. ¿Cómo? Te llama justo. Hoy, ¿quién lo dijo? Te llama justo. Pero pecador,
Pecadores éramos, ahora somos santos en el Señor. Amén, amado. Así que deje la falsa humildad esa. Soy pecador arrepentido. Si tú sigues siendo un pecador, la sangre de Cristo estaba contaminada y no te limpió. O eres santo o eres pecador. Las dos cosas no pueden serlas. ¿Eres un santo que a veces peca? Sí, pero eso no te hace pecador. ¿Cuántos estamos aquí? Rey de reyes y Señor de señores. Y nosotros, elegidos y fieles. Pastor, que yo soy fiel. Si usted vio la alteración que yo cogí ayer, que por poco mato a mi mamá, a mi abuela, a mi tía, a la perra, a la gata, mira, si usted ve lo que pasó ayer. Sí, pues mira, si estás en Cristo, eres fiel, eres santa, eres elegida. Porque en tu carne te molestaste, pero en el espíritu reconociste y la sangre te limpió. A ver, cada vez que tus hijos se portan mal, tú le quitas el apellido. Cada vez que tus hijos vayan, tú vas a, váyamelo de Ceredo, quítale mi apellido. Aunque se porten mal, ¿qué son? Y si son hijos, ¿qué son? Herederos. Mientras tú estés en Cristo, aunque a veces te portes mal, sigues siendo hijo. Dije, aunque a veces te portes mal, sí, no que tú eres un pecador, sigues siendo hijo, sigues siendo hija. El padre al hijo que ama, va a haber disciplina, va a haber chancletazos, ¿o no? Papi quiere una bicicleta. No, papá, tú no te la ganaste. Tengo para un avión, pero bicicleta nada, hasta que no te portes bien. Pero siempre siendo hijos, pero siempre siendo santos, pero siempre siendo elegidos, pero siempre siendo fieles. Porque esa es no la justicia tuya ni mía. ¿La justicia de quién? De Dios. ¿Por los méritos de quién? De Jesucristo. No por los tuyos. Me imagino que los ángeles, los que creen esta teoría, deben tener allá arriba almacenes de gomas y de lápiz. Pecó, borra el nombre del libro de la vida. Pidió perdón, escribe el nombre otra vez. Pecó, borra el nombre. Pidió perdón, escríbelo. Y los ángeles, pero ¿y esto qué es lo que es? Señor Dios. Amados, amados, amados. La religión nos engaña. Es por sus méritos. Es por la fe de Él. Es porque Él nos habita y produce un fruto en nosotros. Confía en Él. Y verás como esas debilidades que todavía hay por ahí van a ir siendo llevadas a la cruz y van a ir resucitando en poder, en santidad. Así es. Apocalipsis 19, 16. Ay, ya se corrió. ¿Cómo dice? Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no es un Rey de Reyes, Él es el Rey de Reyes. Es por eso que Él es el Cristo. Pero ahora, ¿los reyes qué hacen? ¿Qué hacen los reyes? Gobernar. Los reyes que tienen un reino, una jurisdicción donde gobiernan. En un reino que hay leyes. Jesús es el Cristo. Está hablando de que es tu rey, de que tú te sometes a su palabra, de que Él te gobierna. Mi Cristo, mi Cristo, mi Cristo, y no hace lo que Él dice. Y eres un insurrecto en su reino, un violador de sus leyes. Jesús es el Cristo. Estamos hablando de que su palabra es mi ley. Él es la palabra de Dios para mí. Él es mi sacerdote. Su sacrificio es perfecto, es completo, me limpió, me perdonó. Pero Él es mi rey, Él me gobierna. Y ahora no hago más lo que quiero, porque Jesús es el Cristo, mi Cristo.
me someto a sus leyes. Entonces, ¿vas a seguir haciendo lo que quieres? ¿O lo vas a hacer tú, Cristo, tu Rey? Amados, entender esto es cardinal para poder nosotros vivir esa vida en abundancia y en fidelidad a Dios que Él nos ha prometido y que para muchos es inalcanzable. Apocalipsis, perdón, 9:16. Primera de Juan 3:8. Mire cómo dice. Ya lo dijimos ahorita. El que practica el pecado, ¿es de quién? Porque el que practica el pecado, ¿qué es? Un pecador. Porque el que del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, los pecados. ¿Ves por qué no eres pecador si estás en Cristo? Amado, ¿usted me entiende? ¿Me estoy explicando o no? Pero diga aunque sea amén. ¿A qué le gusta que decir que eres un pecador arrepentido? ¿Te gusta? Sigue diciéndolo. Ese es problema tuyo. Pero no es eso lo que Jesús dice de ti. No es eso lo que el profeta dice de ti. No es eso lo que el sumo sacerdote de los bienes venideros dice de ti. No es eso lo que el Rey de Reyes dice de ti. ¿Lo tomas o lo dejas? Para deshacer las obras del diablo. Amados, en otras palabras, Él es la palabra de Dios o la voluntad de Dios para nosotros, el profeta, el Cristo. Él es nuestro puente, camino y vínculo con Dios, el sacerdote, el Cristo, el ungido como sacerdote. Él es el gobierno de Dios en nosotros, nuestro Rey. Eso es lo que significa que Él es el Cristo. Nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro Rey. Entonces, es por eso que Jesús es el amén de Dios. Todo lo que Dios nos da es Cristo. Es el Cristo, es su Hijo. En Él, completos, perfectos, santos, perdonados, justificados, bendecidos. En Él, todo. O tomas la oferta y vives en la plenitud de la fe, manifestándolo a Él en toda tu manera de vivir, o la tomas a media y sigues hablando a veces como serpiente y a veces como cordero, a veces como hijo de Dios y a veces como hijo del diablo. Ya depende de ti. Pero recuerda, la generación que el Señor está usando y usará para que esta tierra sepa que Jesús es el Señor, es esa que ha recibido lengua de sabios para hablar sabiduría y misterios de Dios en verdad. Amén. Amén. Es por eso que nosotros no tenemos otro camino, no tenemos otra opción, no tenemos nada para escoger. Él y solo Él. Él es nuestro todo. Entonces, a partir de hoy, tómalo más en serio. Tómalo más en serio. Vive bajo su gobierno. Vive como un ciudadano de su reino, haciendo lo que Él dice. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque será Él abriéndose puertas a Él en ti. Será Él proveyéndose lo que necesita en ti. Será Él predicando, obrando, sanando, haciendo todo su mover en ti y desde ti. Porque tú serás su casa, tú serás su trono, tú serás sus manos, tú serás su bien, tú serás su templo.
desde donde, o sea, donde Él habita y desde donde Él opera. Esto es real, pero debemos tomárnoslo en serio. Jesús es el Cristo. Y nosotros, su plenitud, su expresión, su extensión, su cuerpo corporativo, el Cristo corporativo y aumentado somos nosotros. O lo tomas o lo dejas. O lo tomas o lo dejas. O te sigues lamentando de cosas triviales que ocurran o no ocurran. Partirá de este mundo, la muerte te alcanzará, pero no la condenación. O te vas a lamentar de tu pecado. Y ahora el pecado tuyo y mío, más que mentir, más que codiciar, ¿sabe cuál es? Lo que han pasado el discipulado. ¿Qué es pecado? ¿Cómo? ¿Quién lo dijo? ¿Alguien lo dijo? ¿Qué es pecado? Errar al blanco. Como cuando el flechero toma la flecha y no de la diana. Como alguien coge una pistola y cuando no dan el blanco. Pecado es errar al blanco, extraviarse del camino. Muchos están muy preocupados por no mentir, por no robar. Qué bueno, eso es parte, pero de manera macro están errando en el propósito. Hay un propósito que Dios tiene en ti y contigo. Y aunque vivas como el santo de santos, si no cumples el propósito, habrás errado al blanco y te habrás extraviado del camino. Amén. ¿No entendió eso? ¿No entendió eso? Dios tiene un proyecto contigo y conmigo. Si no lo cumples, aunque sea más santo que la Virgen María, como dicen algunos por ahí, si no lo cumples, has vivido en pecado, abortando el propósito eterno. Amén. Así que pecado ahora, más que malas acciones, también es que no cumplas el propósito que tiene para contigo, que hierres al blanco o te extravíes en el camino y pienses, ay, ¿qué propósito es lo que cantan? Yo tengo un propósito, cantar. Sí. ¿Mi propósito cuál es? Limpiar aquí la servidumbre. Sí. Él dijo, vayan y hagan discípulos. Él dijo, los he puesto como luz a los que no me tienen. Él dijo, yo en ustedes hago las obras. Entonces, no creas que el llamado es cantar, limpiar. Es darlo a conocer. Es manifestarlo donde quiera que estemos en toda nuestra manera de vivir. Porque Él es el Cristo. No es solamente aquí. Oremos en esta mañana y vamos terminando. Padre bueno, a tu nombre la gloria. Señor, gracias, porque aunque Adán se extravió del camino y no dio en el blanco, no nos dejaste en manos del diablo tirano. Fuiste y rompiste la puerta de la cárcel. Fuiste, Señor, lo venciste, lo humillaste, lo exhibiste y ahora no solamente obraste esto para nuestro deleite, sino que podemos continuar en esa comunión contigo. Gracias porque tú eres el Cristo, el profeta que nos mostró el camino, que nos habló la voluntad de Dios, el sacerdote que cargó con nuestros pecados al presentar su propia sangre en sacrificio por nosotros. Gracias porque eres el Rey que nos gobierna, que nos dirige, que nos has mostrado tu voluntad para que vivamos como ciudadanos en tu reino, de manera que te seamos siempre aceptables. Padre, nos arrepentimos en esta tarde de la ignorancia. Nos arrepentimos en esta tarde del haber sido perezosos en escudriñar, en comer tu palabra, en entenderte, en conocerte.
Porque escrito está: en esto alábese, en esto gloríese el que haya de alabarse o gloriarse, en conocerme y en entenderme. Qué mayor gloria que conocerte, Señor. Pero hemos sido a veces negligentes y hemos dejado que otros estudien por nosotros, que otros te presenten a nosotros, cuando el camino está abierto para que cada uno entre, para que cada uno intime, para que cada uno tenga la comunión. Señor, nos arrepentimos y hoy te pedimos, Padre bueno, una vez más, sigue actuando en nosotros, sigue capacitándonos, sigue dándonos entendimiento, sigue alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ser, Señor, la iglesia amada, esa iglesia que tú anhelas, esa iglesia entendida, esa iglesia que coopera contigo en todo aquello que te has propuesto. Padre, mira lo que estamos aquí en esta tarde. Si alguno vino con una conciencia de pecado, si alguna vino llena de temor, de dudas, si alguno de los aquí presentes ya habíamos perdido la identidad de que somos tus hijos, y si hijos herederos, que podemos llamarte, sea cual sea nuestra condición, Abba, papi, papito lindo, papá. Si alguno había perdido el norte, Señor, gracias porque en esta mañana tu palabra ha sido como martillo que quebranta la piedra, quebrantando los argumentos, los pensamientos, las altiveces que se habían levantado en nosotros y desde nosotros para no verte como nuestro Abba. Señor, si por las luchas de la vida nuestras armaduras se habían agrietado, se habían oxidado, en esta mañana, Señor, oh, lubrícanos con el aceite de tu unción. En esta mañana, Señor, todo lo que estaba petrificado, todo lo que estaba paralizado de parte tuya que debía estar vivo, ahora echa a andar, ahora comienza a moverse. Dones, talentos, capacidades, todo lo que se había frenado de parte tuya que debía estar ahora dando vida, Señor, se activa otra vez. Frustración, desesperación, toda amargura que había llegado a nuestras vidas por las batallas de la vida, Señor, ahora se van fuera. Y ahora tu gozo es nuestra fortaleza. Ahora tu gozo es nuestra fortaleza. Ahora, Señor, ese río de vida comienza a fluir. En esta mañana, Padre, todo el que vino cansado y abatido, recibe la paz de Dios. Todo el que vino atribulado, perseguido por las tinieblas, espíritus inmundos que estaban trayendo demora, que estaban trayendo confusión, que estaban entorpeciendo la prosperidad de tus hijos, fuera en el nombre de Jesucristo. Todo lo que estaba estorbando, lo removemos en tu nombre y nos levantamos en fe. Y nos levantamos en fe. Hoy ratificamos, sí, Señor, haremos todo lo que tú dices. Cumpliremos tu propósito. Alegraremos tu corazón. Henos aquí. Envíanos. Henos aquí. Cuenta con nosotros. Henos aquí. Haremos tu voluntad. En esta tarde preciosa, pon tu carga sobre él. Abre tu boca y dile: Señor, pongo sobre ti esta aflicción, esta carga. Tú sabes lo que me está pasando, tú sabes lo que estoy sintiendo y ahora entiendo que no es tuyo. Lo pongo sobre ti, Señor, y además lo reprendo. Abre tu boca. Abre tu boca. No solamente para confesar cuando fallas, cuando hierras al blanco, sino también para confesar que Él es tu perdonador, que Él es tu sanador, que Él es tu proveedor, que Él es tu consolador, que Él es tu todo. Es el momento. Abre tu boca, iglesia, y dile: papá, aquí estoy, sin fuerzas, sin entender lo que me está pasando, pero algo entiendo, algo sé, tú eres mi padre, algo sé, tú no me dejas ni abandonas, pero algo sé, no has terminado conmigo, tú cumplirás tu propósito, yo cumpliré tu propósito.
en esta mañana, sé fortalecido, sé fortalecida. Que la gracia, que la paz, que el amor, que el poder, que la paciencia para mantenerte en las pruebas, que el poder de la resurrección, ese que actuó en Jesús levantándole de los muertos, estén obrando en ti como nunca antes, para que te mantengas en el camino sin distraerte, sin desviar tu mirada del premio. Esas enfermedades que te estaban atormentando se han lanzado afuera ahora en el nombre de Jesús. Todo lo que te estaba distrayendo y confundiendo queda deshabilitado, y tus ojos se abren para ver al gran Rey y para seguir sus pisadas. En el nombre de Jesús, sé fortalecido, sé levantado, sé sanado, sé entendido, sé entendida. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. El tiempo ha llegado. La mies está madura. Levántate y cosecha. Levántate y cosecha. Levántate y cosecha el fruto de tu fe. Porque nuestro Dios es fiel. Y como dijo alguien, yo sé que veré la bondad de Dios aquí en la tierra de los vivientes, aquí en Cuba. Aquí veré tu bondad, Padre, confiésalo. Aquí veré tu bondad, aquí veré tu bondad, aquí veré tu mano obrar, tu mano sanar, tu mano proveer. Aquí veré tu poder manifestarse. En tu nombre, que es sobre todo nombre. Gracias, papá. Amén. Dale gracias al Señor. Padre, gracias. Padre mío, gracias, sanador mío, dilo, gracias, proveedor mío, gracias, cuidador mío, gracias, sostenedor mío, gracias, Padre mío. Abre tu boca, por Dios, y confiésalo. Cada vez que quiera salir un lamento de tu boca, proclama que Él es el que resuelve ese problema. Me siento mal. No. Gracias, sanador mío. Te falta provisión. Esto está. Gracias, proveedor mío. Te falta paz. Gracias, mi príncipe de paz. Comienza a hablar el lenguaje del cielo, a proclamar que su palabra es verdad. Deja la queja y verás, te repito, como harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque fiel es Dios, el cual también lo hará. La gracia con ustedes.